Sean bienvenidos al podcast más neoliberal de todo Spotify y de todo el ciberespacio, porque este término lo van a estar escuchando en todo el podcast, obviamente. Mi nombre es Fernando Cortés y junto a la abogada Patricia Montalvo vamos a estarles platicando de... El día de hoy vamos a estar platicando acerca de esta reforma a las redes sociales, o más bien para regular las redes sociales. Y bueno, esto no fue un tema solamente porque a nuestros señores legisladores se les ocurrió, sino que obviamente, como todo en este país, si no lo dice el señor presidente, pues no se hace. Y como el señor presidente lo pidió, pues ahí están las iniciativas de reforma. Efectivamente, ya tengo un nuevo término para referirme a su majestad, aparte de su majestad. Su Alteza Serenísima. Y cabe recalcar que este no es un término mío, yo no lo inventé. Un amigo que se llama, por cierto, le mando saludos, Williulfo Lima, vi en un comentario que se refiere a él como líder sectario. Entonces me hizo mucha risa porque realmente eso es lo que es, ¿no? Ya habíamos hablado de que pues Morena, más que un partido político, parece una secta. Entonces obviamente su líder es un líder sectario. Pero bueno, vamos a ir a comerciales, obviamente neoliberales, y regresando vamos a empezar a platicar de todo este asunto. Quédate. Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y listo. Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y ya de vuelta a estos comerciales, pues tenemos varias cosas. Es decir, esta iniciativa no es la única que se ha presentado en su especie, pero sí es una de las que más nos ha llamado la atención. Y es que se reforman distintos artículos precisamente de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Todo esto surgió cuando todavía el señor presidente de Estados Unidos era Donald Trump, cuando le banearon su cuenta en Twitter, cuando se la cancelaron, y cuando Andrés Manuel precisamente en la mañanera dijo que eso era un atentado en contra de su derecho a la libertad de expresión. Y para que nunca más suceda esto, ni en Estados Unidos, o más bien para que no suceda una situación similar en México, el señor dijo que sería muy, muy bueno que nuestros señores legisladores, diputados, senadores, empezaran a tomar cartas en el asunto y presentaran iniciativas. Y así es como llegamos a este punto. Hay que recordar también que se le baneó la cuenta de Twitter a Donald Trump porque estaba incitando a alterar el orden público y a asaltar el Capitolio, ¿no? Entonces no es como de que el Twitter panista, que ahorita vamos a ir para allá, no es como que Twitter panista haya decidido banearle la cuenta así porque sí. Entonces de esto se agarró, ¿no? Porque al final de cuentas acordémonos de que las redes sociales son el último lugar de expresión donde realmente nosotros podemos decir, grabar, tuitear, subir una información, una nota, un video, lo que sea, acerca de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces parece conveniente utilizar todo este discurso de atenta a la libertad de expresión y empresas privadas nos privan, valga la redundancia, de poder expresar nuestras ideas, ¿no? Esto más que el fin, es decir, nos lo venden así como vamos a defender la libertad de expresión, no, sino es agarrar a las empresas privadas como Facebook, como Twitter, como, bueno, WhatsApp también pertenece
a la misma compañía, pero bueno, todas estas redes sociales hay que agarrarlas para quizás no someterlas, pero sí vigilarlas y tener más control sobre lo que se difunde y lo que no se difunde en estas redes sociales, ¿no? El líder sectario utiliza este discurso, se los acabo de decir, para incitar a los legisladores a que presenten iniciativas, ¿no? Como tú lo acabas de decir. Y es Ricardo Monreal, que cabe decir que nadie votó por él, simplemente está ocupando una senaduría porque, la ley permite poner a los partidos políticos, escaños, de acuerdo a su representación proporcional. Algún día se los explicaremos, ¿no? Pero alguien por quien nadie votó está proponiendo regular este tipo de medios de comunicación, que al final de cuentas son eso, ¿no, Pati? Así es, son varios los artículos que se pretenden reformar y en realidad todo gira en torno a eso, a que en caso de que te baneen una cuenta y demás, en teoría puedas inconformarte. Pero esto me parece que va un poco más allá que simplemente el hecho de que, sí, pues si ahora Facebook ya nos canceló la página de Políticamente Incorrectos, pues entonces presentamos nuestra queja para que nos resuelvan y nos regresen nuestra página. Hay que recordar que incluso plantea esta reforma multas de hasta 89 millones de pesos y cancelar cuentas de redes sociales, ¿no? Es decir, redes sociales que se dediquen a esparcir noticias falsas o lo que se conoce como fake news. Entonces, realmente yo creo que más que una iniciativa realmente para favorecer y garantizar un libre espacio para que todos nos expresemos, se trata más de inmiscuir al Estado para ver quién está haciendo qué cosas, ¿no? Y de qué manera se está manejando la información ahí, ¿no? Porque hay que recordar que el Estado no se mete en eso, ¿sale? El Estado no tiene nada que ver con las redes sociales y no puede, de alguna manera forzar a estas a comportarse de cual o de tal manera, ¿no? Claro, por eso hay que reformar, ¿no? Para poder regularizarlas y hacer que rindan cuentas al gobierno, ¿no? Que eso es algo que hace mucho China, ¿no? Por ejemplo, con TikTok. Precisamente con esta plataforma, ven que ha tenido problemas en Estados Unidos porque, Estados Unidos dice que no es que TikTok sea una espía del gobierno, sino que la ley china, o los mecanismos jurídicos chinos obligan a todas las redes sociales a participar dándole información al ejército y más bien al régimen chino, ¿no? Entonces algo similar, a lo mejor no idéntico en México, pero sí las redes sociales tienen que rendirle cuentas al Estado, ¿no? Así es, no es la primera vez que vemos un tema similar. ¿Te acuerdas de esto? Me llama mucho la atención porque hace unos meses, también lo mencionamos en este podcast, la diputada Nayani Salvatori proponía una iniciativa para que se denominó como una dichosa ley antimemes, que prohibía la difusión de algún video, esto después de que ella subió un video en TikTok precisamente, grabado en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y donde ella aparecía bailando o haciendo como mímica respecto a una canción de estas feas de reggaetón. Inclusive que hasta tenía balazos, final, ¿no? O algo así. Exacto, y que eso fue lo que sucedió, que tomaron el video, lo editaron y pusieron sonidos de balazos reales. Entonces, se indignó y salió toda esta iniciativa. Exacto, no es la primera vez que se intenta regular todo este ámbito. Y qué bueno que mencionas a Nayeli Salvatori, ¿no? Que vemos muchas veces que utilizan estas redes sociales para difundir precisamente noticias falsas, ¿no? Como es el hecho de esta marihuana. Exacto, que sale, para empezar, es diputada. Ya dijimos que ni siquiera tiene una carrera, ni siquiera tiene conocimientos afines. Me parece que intentó hacer mira qué ironía, ¿no? Abogados haciendo radiocomunicación y ella intentándolo, y como no pudo, se lanzó a la política, ¿no? A lo que voy, no tiene conocimiento en el área, y en lugar de que se ponga a estudiar o que se ponga al menos a leer la ley para saber cuáles son sus facultades, ya que está en un puesto tan importante donde cobras tanto, en lugar de eso se pone a bailar en TikTok, se pone a drogarse en TikTok, ¿te acuerdas? Sí, y de hecho me parece que también fue en Twitter cuando empezaban apenas, más bien cuando se anunció que se iba a discutir el tema de la legalización de la marihuana en México, que fue el año pasado. Ella ya lo tomó como, pues sí, ya es legal y ya salió ahí fumando, ¿no?
y alguien dígale por favor que todavía no es legal. O sea, ella que es diputada ni siquiera sabe el proceso legislativo. El proceso legislativo es su trabajo, ¿no? Entonces ella ya festejando de que ya es legal en su casa, grabando videos de una figura pública, y no cualquier figura pública, sino una funcionaria de representación popular, drogándose enfrente de una cámara, difundiéndolo y sobre todo esparciendo el hecho de que, viva, ya es legal. Amiga, ni siquiera es legal, todavía ni siquiera se discute. Exactamente. ¿Sale? Pero bueno, te apuesto que va a ir por la candidatura a la presidencia municipal de Cholula, porque lamentablemente es poblana. Ese es el tipo de gente, ¿no?, que nos representa, que muchas veces ni siquiera sabe lo que hace, simplemente sigue órdenes y aplaude lo que dice el líder sectario, ¿no? Exacto, y al final del día siempre sigue ese discurso de división entre los buenos, los malos, los conservadores, los fifís y los neoliberales, ese tipo de cuestiones, ¿no? Algo que a mí me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, es que se va a considerar como asuntos de seguridad nacional o que atentan contra la seguridad nacional las noticias falsas, y no solamente para en eso, sino que digamos contenido que ataque la moral, el orden público, los derechos de terceros, dices, bueno, esta sí, ¿no? O provoquen algún delito el orden público. Algo que, repito, me llama la atención es perturbar el orden público. Y daños a la moral. Atacar a la moral. Exacto. ¿Por qué? Porque estos términos jurídicamente son muy ambiguos, ¿sale? Por ejemplo, un policía te puede parar por estar orinando en la vía pública diciendo que estás dañando la moral, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor y sí, pero también pueden utilizar cualquier otro tipo de cosas. A lo que voy es, no está tipificado qué se considera atacar a la moral o alterar el orden público o perturbar el orden público, ¿no? Entonces se presta a mucho juego por parte de los juzgadores o de las personas que realmente ejecutan este tipo de preceptos legales, argumentando que estás alterando el orden público y por eso te arrestan, por eso te meten al bote, por eso te meten al torito, aunque no hayas hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es lo que más me preocupa de todo este tipo de reformas. Es que ya lo habíamos platicado antes. Lo que preocupa es que no se precisa cuáles son los términos con los que se van a interpretar estas palabras, ¿no? Que nosotros podemos decir, pues no está mal. O sea, si alguien daña mi moral a través de redes sociales, a través de internet, pues está bien que se le sancione. Sí, pero el problema es que habrá que definir en qué consiste ese daño moral. Y es lo que no tiene ninguna de estas iniciativas. Es lo que más preocupa, que se pueden prestar para 1000 cosas. Y bueno, otra de las cosas también importantes que me gustaría mencionar es que, aparejado de que Andrés Manuel solicitó que los legisladores tomaran cartas en el asunto, él también propuso que sería una muy buena idea crear una propia red social. Una mexicana, ¿no? Algo así. Por Dios, si el señor no puede con su plataforma para registrar a ancianos y darles vacunas. Sí, de hecho. Vas a poder mantener una red social, o sea, por Dios. No, realmente yo creo que es muy complicado. Bueno, y además con el tema de las vacunas también es otra cosa, porque recordemos que no todos los ancianos tienen ni CURP ni acceso a internet, pero bueno. Se vio como Ricardo Anaya, ¿no? Diciendo, todos tengan un teléfono, ¿no? O sea, sí. A lo que voy es a esto, ¿no? A lo mejor inclusive podrían decir que nosotros estamos alterando el orden público por contravenir el discurso hegemónico de ya saben quién, ¿no? Sí, bueno, al final del día yo creo que ese es el tema principal. Volveríamos a lo mismo, lo que platicábamos también en podcast pasados, la censura. El único ambiente en el que nosotros tenemos cierta tranquilidad y mayor libertad de expresión, me atrevo a decir, es precisamente a través de las benditas redes sociales, citando a también este mandatario. Y es justo por eso, porque tenemos mayor alcance y porque hasta hoy todavía no existe una autoridad que regule ni que sancione el contenido que nosotros hacemos o publicamos a través de estas mismas redes sociales. Entonces, ¿qué pasaría si un día de la nada dicen que el contenido de Políticamente Incorrectos contraviene la moral o altera el orden público o incita a cometer delitos? Es a lo que nosotros vamos, no está delimitado. Dices, bueno, ok, todo lo que ataque a la moral se va a sancionar. Y dices, bueno, pero ¿qué se va a considerar ataque a la moral, no?
Tiene que haber un precepto que diga, bueno, un listado más bien, ¿no? Estas acciones se van a considerar atacar a la moral, ¿no? O qué se considera provocar o perturbar el orden público. Bueno, todo este listado de acciones van a perturbar el orden público, ¿no? Pero lo estás delimitando. Al no delimitarlo, tú le das carta abierta a quien sea para interpretarlo de la manera que más le corresponde, que más le convenga, perdón. Exacto, y lo mismo con los criterios por los que se va a decir que una noticia es falsa, porque cualquier persona puede difundir algún tipo de contenido que sí sea una noticia real, que sí sea un reportaje verídico y que al final no convenga a los intereses de cierto grupo o élite en particular, y lo que va a suceder va a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eso es falso. Les pongo un ejemplo muy palpable, los muertos de la pandemia. Obviamente las instituciones de gobierno van a decir que, un ejemplo, ¿no? Que al final de toda la pandemia solamente hubo 200,000 muertes, por ejemplo, ¿no? Pero con base en entrevistas, etcétera, algún periódico, alguna organización publica literal otros datos donde señala que no fueron 200,000, sino que fueron 500,000, pero como la información oficial, que aunque es falsa, dice que son 200,000, se va a considerar como noticia falsa la que dice la verdad. A eso es a lo que yo voy. Exactamente, ese es el tema con estas reformas, y yo creo que eso es lo más peligroso. Lo más seguro es que todas estas reformas se aprueben y comiencen a aplicarse, yo creo que a más tardar para la siguiente mitad del año. Ojalá no, sinceramente, pero en dado caso de que sí, mi pregunta sería, ¿le van a cancelar las cuentas a Andrés Manuel? ¿Por qué le avienta 5 o 10 mentiras todos los días? Desde hace más de 8 meses estamos escuchando que ya se domó la pandemia, que los casos han estado bajando, que ya estamos saliendo del hoyo en el que nos encontramos económicamente, que nunca nadie se ha quejado, ningún miembro del personal de la salud se ha quejado de falta de insumos, de falta de, inclusive hasta de sueldo. O sea, todas esas son mentiras, ¿no? Y las dice una y otra vez. ¿Qué no también es atacar el orden público o la seguridad nacional, salir a decir abrácense, bésense, no pasa nada? No, eso no contraviene ni al orden público ni a ninguna de esas cosas, porque simple y sencillamente el señor tiene buena voluntad, es una persona honesta, es una persona trabajadora que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para dar su mañanera e informar a las personas de cómo se están realizando las cosas en su gobierno, porque ninguno de los periódicos ni de la prensa son capaces de dar información tan verídica como la que el señor da. Eso es lo que realmente nos preocupa. Que utilicen este tipo de legislación para ajustar todo el discurso político, ¿no? Y quien no se ajuste a eso, atacas a la moral, provocas, más bien incitas a cometer delitos. Al odio. Perturbas el orden público. Órale, arrestado, ¿no? O a lo mejor no a esos casos, o no a esos grados de perseguir literal físicamente, pero sí bloquearte las cuentas, ¿no? Y al final de cuentas, valga la redundancia, pues sería lo mismo, ¿no? Porque aunque no te encarcelen, aunque no te persigan, pues ya no puedes seguir dando tu opinión porque ya te cerraron tu cuenta, ¿no? Con, yo qué sé, 1 millón de seguidores, 3 millones, ¿sí me entiendes? Sí, claro, yo creo que eso puede ser lo más complicado. Y el hecho también que tengan tan bien registrados todos los movimientos que no te permitan crear una nueva cuenta o crear un nuevo perfil. Hay que recordar que nosotros no estamos incitando a que sea un espacio libre. Claro que tiene que haber reglas, pero estas reglas, al final de cuentas, estas redes sociales son propiedad de alguien, ¿no? Y en este caso son empresas privadas. Entonces, si tú quieres pertenecer o crearte un perfil de Facebook, crearte un Twitter, crearte un, yo qué sé, ¿qué otra red social hay? Instagram. Un Instagram. Pues tienes que ajustarte a esas normas, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que se tiene que hacer. Pero de eso a que venga, digamos, el Estado y él trate de imponer, sobre todo con fines políticos, qué cosas se pueden decir y qué cosas no, y qué cosas les tiene que avisar la red social cuando tú subes algo y etcétera. Eso sí ya se me hace un poquito maquiavélico, inclusive diabólico. Bueno, claro, también va a depender de esas empresas que decidan quedarse o no en México, precisamente. No, es que sí se van a quedar, porque acuérdate que todo el comercio pues se regula por internet y sí, pues es un mercado enorme, ¿no? Pero aún así, este ambiente sí genera cierta hostilidad y genera cierta fricción internacional. Entonces, bueno, ya habrá que ver en qué desemboca todo esto. Lo que más preocupaba acerca de esta iniciativa es que pudiera contravenir algunos principios pactados en el adivina qué, TEMEC.
Yo sé que ya estamos maldito tan Temec, hartos tanto daño nos ha hecho. de ese tratado, pero bueno, sigue apareciendo en nuestra legislación, sigue siendo muy importante. Y bueno, la exposición de motivos dice que no hay nada de que preocuparse, que todo está en orden y que lo único que busca precisamente es regular. Yo creo que no está tan mal el hecho de que se regulen, pero sí es muy importante que se establezca con claridad cuáles van a ser los criterios para decir, repito, que existen noticias falsas o que una persona contraviene la moral, en fin, todo este tipo de cosas sí hay que esclarecerlas muy bien. Efectivamente, ¿no? Me gusta el hecho de que sea, por ejemplo, la Profeco, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque al final de cuentas son órganos autónomos. Ya habíamos hablado de la autonomía de los órganos, que en resumidas cuentas no tienen, digamos, tanta conexión con el gobierno, digamos, central, por así decirlo. Y pueden actuar más bien libremente, ¿no? Entonces estaría bien que si eso sucediera, fueran órganos autónomos o inclusive que se creara un nuevo órgano autónomo, etcétera, para que se encargue de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eso sería lo mejor. Claro que hay que preservar los derechos, ¿no? También una parte de ello hablaba sobre la seguridad cibernética, los ciberataques, por ejemplo, inclusive la difusión de contenido, pues, digamos, de menores de edad. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Todas esas partes están bien, están correctas, ¿no? Digamos, si bien es cierto, las empresas ponen unos candados, por ejemplo, el algoritmo detecta cada vez que hay un contenido con sangre o con desnudos y lo bloquea automáticamente. Eso está perfecto, ¿no? Pero yo creo que utilizan este pretexto para hacer otro tipo de cosas, ¿no? También me gustó mucho. Bueno, más bien no me gustó mucho, pero lo digo aquí, ¿no? Cuando salió Ricardo Monreal la semana pasada, me acuerdo, creo que fue jueves, viernes, algo así, publicó un video en sus cuentas personales sobre, haciéndose el bueno, ¿no? Esta reforma va a tener beneficios, etcétera. No sé si lo vieron. El video duraba como 5 o 7 minutos, donde decía que por qué era importante regular el ciberespacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, bueno, no sé, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto de todo esto, Pati? Yo creo que si algo nos ha traído la pandemia es precisamente llevarnos a vivir una vida a través de este ciberespacio, hacer compras en internet, tomar clases por internet, convivir con nuestros familiares, amigos a través de internet, y eso está muy bien. Entonces yo creo que aparejado de eso también nos abrió esta parte, los ojos respecto a que no existe como tal una legislación en México que te garantice ciertos derechos en el ciberespacio. Eso está perfecto. Sí es necesario que se regule, pero te repito lo mismo. Desde mi perspectiva, creo que todavía queda muchísimo que desear, porque esto, en lugar de generar la certeza jurídica que se busca en teoría, lo que puede generar es todo lo contrario, es decir, que existan mayores afectaciones a nuestros derechos y principalmente a la libertad de expresión. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Me parece que hoy en la mañana, es decir, hoy 10 de febrero, nuestro líder sectario dijo que no le gusta la idea de que se regulen las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que también hay conflictos internos en Morena. Hay que recordar que Ricardo Monreal es, pues digamos, el líder del Senado, ¿no? O al menos de Morena en el Senado. Y pues Andrés Manuel dijo que no le gusta la idea cuando... es que se contradice. Primero dice, malditas redes sociales. Luego, malditas, son panistas. Y ahora dice que no está de acuerdo en regularlas, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso la gente abajo de él, su secta, ya no sabe qué hacer, ¿no? Cuando está de buenas, legislamos a favor. Y cuando está de malas, no, mejor retiramos la propuesta de ley, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que ver de qué humor se amanece en marzo para ver si esto sucede o no sucede, ¿no? Mientras ya nos dio contenido, gracias, líder sectario. Mi nombre es Fernando Cortés, ¿algo más que agregar, Pati? Nada más. Yo soy Patricia Montalvo y ya saben que me encuentran en Twitter como @patmontalvo. Pat con doble T y Montalvo con V. Exacto, ya se la saben. Y a mí me encuentran como, a ver, ¿te sabes mi Twitter? A ver, dilo. Como @Fernando Cortés, todo junto. No. Tache. A mí me encuentran en Twitter como @CortésFernando _ Cortés con S, todo junto, @CortésFernando _ Ya me lo voy a aprender. Adiós. Nos vemos el lunes.